Gracias por estar ahí, gracias por estar con nosotros. De verdad que para mí, su hermano Pastor Víctor Almanzar, es un grato placer, es un gran privilegio que Dios nos brinda de poder llegar a sus vidas a través de este medio, a través de este canal. Siempre agradecido de Dios y de ustedes por el apoyo, el respaldo que le han dado a esta plataforma, a este canal que el Señor ha permitido que utilicemos para ser de bendición, de edificación para el cuerpo de Cristo, para el pueblo de Dios en las diferentes partes del mundo, y de verdad que nos sentimos contentos, nos sentimos muy agradecidos. Y hoy tenemos un tema que yo no diría tanto que interesante, pero sí muy poco quizás abordado de la forma en que nosotros lo vamos a abordar en el día de hoy. Así que si usted no se ha suscrito a este canal, hágalo, compártalo si así desea este contenido, y así nos ayuda pues a seguir creciendo y a seguir avanzando. Vamos a hablar de Mamón, el hijo del diablo. Son palabras que suenan un poquito fuertes cada vez que se menciona al adversario, al contrario, al opositor de las cosas de Dios, que es el diablo o Satanás. Pues siempre a veces como que es una palabra fuerte para escuchar. Pero la Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo, de Satanás. Hace días que en el canal venimos tratando algunos temas sobre Satanás, hablamos del origen de Satanás, hablamos del pecado de Satanás, y hoy queremos hablar de Mamón, el hijo del diablo. Y cuando hablamos de este término y de Mamón como una entidad, es porque la Biblia hace mención de esto. Donde la Biblia habla de esto, se refiere al Dios de las riquezas injustas. Cuando se habla de que, por ejemplo, Jesús dice, nadie puede servir a dos señores porque terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Está hablando de esta entidad de las riquezas injustas. Entonces, cuando la gente menciona a Mamón, que muchos a veces cristianos pues lo mencionan, se está mencionando un término que hace referencia a riquezas injustas, a esa adoración que la gente le tiene a las posesiones materiales y a esos deseos de proporcionado de tener cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de Mamón como el hijo del diablo, tenemos que ver lo que acontece en los últimos tiempos. Cada vez que nosotros analizamos la situación en la que estamos viviendo, nos damos cuenta que cada día más el hombre está más apegado a las riquezas, más apegado a los bienes materiales, más enfocado y entregando su vida a tener riquezas. La Biblia dice que trabajemos por el pan que a vida eterna permanece, que no trabajemos por el pan que perece. Sin embargo, la gente entiende que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee. Sin embargo, la misma Biblia dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, el hombre se ha creado en su mente la idea y ha querido establecer la idea de que las personas valen por lo que tienen. Y muchas personas se ven tristes, se ven en cierto nivel de tener poco ánimo en su corazón, en su vida, por no tener posesiones materiales. Porque se le ha querido vender que la persona vale por lo que tiene, o que el que nada tiene, nada vale. Sin embargo, eso no es lo que la Biblia, la palabra de Dios establece. La Biblia establece que nuestro valor está en lo que Dios ha depositado en nosotros como creación. Usted no vale por lo que tiene, usted vale por lo que es. Y eso es lo que Dios enseña. Nuestra identidad de hijo de Dios nos da valor. Ahora, Satanás devaloriza a la gente, y eso es lo que vemos, y lo lleva a un modo tal de que las personas entiendan que valen por lo que tienen, y entonces la gente entiende que tiene que acaparar y tener todo lo que pueda, la mayor cantidad de recursos posible, y de almacenar esos recursos. Eso me hace acordarme de aquel rico insensato que pensó dentro de sí, dice la Biblia, alma mía, muchos bienes tiene para muchos años.
y se hizo unos graneros más grandes y dijo, come, regocíjate, porque muchos bienes tiene para muchos años. Y dice el relato bíblico que le dijeron ese día, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Entonces nos damos cuenta que a veces el hombre cree que va incluso a disfrutar lo que trabaja. Sin embargo, la vida no es como el hombre piensa y puede ser que la muerte te sorprenda y no pueda ni siquiera disfrutarlo por lo que tanto trabajaste. Entonces, por eso la Biblia habla de trabajar para el reino de los cielos, de enriquecernos y tener riquezas en el reino de los cielos, donde el ladrón no hurta, donde el orín no corrompe, donde son riquezas que duran para siempre. La de aquí, la de la tierra, son perecederas, son vanas y son vanidad. Entonces, cuando nosotros hablamos del hijo del diablo representado en las riquezas injustas, es porque el hombre se ha inclinado ante las riquezas. El hombre se ha inclinado ante los bienes materiales, ante las posesiones económicas y materiales y de bienes. Entonces, esas riquezas desproporcionadas, esas riquezas injustas, son las que la Biblia menciona como ese ser o esa entidad que desenfoca al hombre de la adoración a Dios, del servicio a Dios, incluso de la piedad y la compasión por las demás personas. Nosotros vivimos en un mundo que ha vivido a través del tiempo bajo diferentes tipos de sistemas económicos y de gobiernos. Y lo que vemos en nuestro alrededor es un sistema económico principalmente capitalista. Y usted dirá, ¿y qué tiene eso que ver con el tema? Si estamos hablando de un tema quizás espiritual o bíblico. Bueno, porque el sistema hace que las personas vivan conforme a él. Y entonces la gente entiende que en este sistema, el sistema capitalista, tiene que acaparar la mayor cantidad de dinero posible, o sea, el mayor capital posible, para poder tener recursos y poder producir riquezas. Sin embargo, la vida del hombre, vuelvo y repito, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, no consiste en acumular riquezas. No consiste en tener un gran capital. ¿Qué quiere decir el pastor con esto? Que usted no debe de trabajar, que usted no puede tener una buena casa, que usted no puede tener un buen vehículo, que usted no puede tener algunas cosas que le acomoden su condición de vida. No me refiero a eso, no me malinterpreten. Usted puede vivir cómodo, usted puede tener un buen trabajo, un buen negocio, tener cosas buenas, pero eso es una cosa y amar esas cosas es muy diferente. Entonces, el que ama las riquezas, la Biblia dice que no se sacia del mucho tener. El que ama el dinero no se sacia de él. Entonces, el dinero, dice el libro de Proverbios, sirve para todo. Ahora, el que sirva para todo no significa que vaya a desplazar a Dios. Entonces, cuando usted ama el dinero por encima de las personas, por encima de Dios, usted está desplazando ese principio de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando entramos a entender por qué esta entidad, Mamón, yo le llamo el hijo del diablo, las riquezas injustas, es porque también en los últimos tiempos se va a manifestar esto. Cuando la Biblia dice que nadie va a poder comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el número de la bestia, también está hablando del hijo del diablo, porque está haciendo que la gente viva conforme a lo que puede tener. Y la gente quiere comprar, la gente quiere vender, la gente quiere hacer negocio, la gente quiere ensanchar sus graneros, la gente quiere ampliar sus casas, la gente quiere tener cosas modernas y costosas y lujosas. Pero ¿es esto lo que realmente a nosotros nos conviene? ¿Es eso lo que a nosotros nos va a llenar realmente? Yo hablaba hace unos días del vacío existencial y cuántas personas no tienen muchas riquezas y lo hemos estado viendo en estos días a muchos artistas famosos, gente con muchas riquezas, multimillonarios, con un vacío existencial en su corazón que no lo llena la fama, no lo llena la riqueza, no lo llena el dinero, no lo llenan las posesiones, no lo llenan los lujos. Entonces, ¿a quién lo está llenando las riquezas injustas? Al que no quiere ver la realidad de la vida que va más allá de las cosas materiales. La Biblia dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu, en el amor de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, empezamos a darle el valor a las cosas
pero no a amar las cosas. Yo puedo darle el valor que tiene el trabajo, que tiene el dinero, que puede tener el sacrificio de obtener algo en esta tierra, pero no puedo llegar al nivel de vivir para eso y de que mi vida se desgaste simplemente en acumular riquezas y posesiones materiales. Y de ahí vemos que muchas personas no pueden congregarse. De ahí vemos que muchas personas viven una vida en cierta forma un poco sin mucho valor desde el punto de vista humano, porque se encierran en las cosas materiales. Entonces vemos el orgullo, vemos la soberbia y vemos todo lo que surge en las personas que tienen a veces muchas posesiones. Y con esto no digo que todos sean iguales. Sin embargo, recuerdo lo que Jesús decía. Jesús decía, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Ponga usted el hoyo de la aguja como usted quiera. Si quiere, póngalo como era en aquel tiempo, que era una puerta estrecha por donde no podía pasar un camello. Pero si quiere, póngalo como una aguja de coser. Pero al final de cuentas, lo que se está diciendo es una hipérbole. Es una hipérbole, es una figura retórica donde se masifica lo que se está diciendo para fijar el concepto en la mente de las personas. Es que hay una forma fácil de salvarse y hay una forma difícil de lograrlo, por lo que el texto nos dice. O sea, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Está diciendo, es más difícil entrar con las riquezas al reino. ¿Por qué razón? Acordémonos de aquel joven rico que se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino, para ver el reino de los cielos? Jesús le dice, bueno, cumple los mandamientos. ¿Qué dice aquel joven rico? No, desde mi juventud yo cumplo con todos los mandamientos. Pues Jesús le dice, perfecto, vende todo lo que tiene y ve y dáselo a los pobres. Y dice que se fue afligido porque él tenía muchas posesiones materiales. Entonces el Dios de ese señor era Mamón, el hijo del diablo. Porque él prefirió seguir amando la riqueza y abrazándola a alcanzar la salvación de su alma y entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando ponemos esto en una balanza, ¿qué es más importante? ¿La salvación o las posesiones materiales? ¿La riqueza o vivir una vida en la eternidad? Entonces, usted tiene que poner eso en balanza. Entonces, cuando hablamos de la dificultad de una persona que acumula riqueza a salvarse, lo vemos en toda la Biblia. Y los ejemplos que Jesús ponía y las ilustraciones que Jesús hacía sobre este tema. Había un rico que hacía banquete con esplendidez. Y había alguien a las puertas llamado Lázaro, un mendigo. Y vemos cómo suceden los acontecimientos en la muerte de ambos. Uno va a un lugar de tormento, otro a un lugar de descanso. Pero ¿cuál era el problema del rico? Que el rico ni siquiera las migajas llevaba a aquellas personas necesitadas. Porque la Biblia dice que Lázaro quería por lo menos las migajas de aquellos que comían allí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a ver cómo la Biblia enfoca el tema de las riquezas, el tema de las posesiones materiales, el tema de la avaricia, de la codicia del hombre, nos vamos a dar cuenta que en todos los puntos que lo vemos es de manera negativa para aquellos que aman la riqueza, para aquellos que aman el dinero, para aquellos que no se sacian del mucho tener, para aquellos que incluso le entregan su vida a Satanás por riquezas. Y hay personas, ojo con esto, hay personas que no necesariamente son empresarios o que no necesariamente son personas que hacen negocio, que están entregándole su vida a Satanás y al pecado, incluso poniendo en juego su salvación por las riquezas. Hoy en día la gente sigue creyendo y entendiendo que el dinero es que mueve todo en el mundo. Y me acuerdo hace mucho tiempo que escuchaba a una persona en un lugar donde me congregaba decir que la rueda del evangelio era el dinero. Y a mí me chocaba eso que ella decía. Yo ¿cómo que la rueda del evangelio es el dinero? Si la Biblia a mí me establece que el Espíritu Santo es que mantiene a la iglesia en el fuego de Dios, que el Espíritu Santo es que hace los milagros a través de la iglesia, a través de los hombres de Dios, que el Señor Jesucristo habita con nosotros, que si tenemos a Dios no nos hace falta nada. ¿Cómo es que la rueda del evangelio es el dinero? Si la Biblia dice que el dinero es
la contraposición en cierta forma de Dios, porque el que ama el dinero es como si fuera un Dios para él. Entonces, para mí es chocante, porque yo entiendo que la fe puede crear y puede traer condiciones para nosotros sustentar nuestros ministerios. Con esto no digo que no sea necesario el dinero. Lo que digo es que no es la rueda del evangelio. Aquellos que están pensando que la rueda de su ministerio es el dinero, eso es mentira del diablo. Lo que mueve un ministerio es el Espíritu Santo de Dios. Lo que hace crecer y avanzar un ministerio es la voluntad de Dios sobre nuestras vidas y sobre lo que Dios ha depositado en nosotros. Es Jesús operando a través de la iglesia. Entonces, si nosotros obedecemos a Dios, la Biblia dice que seremos bendecidos. La Biblia dice que el que obedece es bendecido por la obediencia. Y las bendiciones de Dios no es para que usted tenga preocupaciones. Las riquezas de Dios no añaden tristeza con ellas, porque esas son las bendiciones que Dios da a sus hijos. La Biblia dice que Dios tiene cuidado de sus hijos. Sin embargo, la gente vive con un afán y una ansiedad por obtener riquezas. Y de ahí es que hablamos de Mamón, el hijo del diablo. Porque en los últimos tiempos y en estos tiempos que ya son tiempos postreros en lo que estamos viviendo, la gente está más pendiente y más preocupado por generar dinero, por generar riqueza, por tener muchas cosas materiales y lujos, que por agradar y servir a Dios, que por ayudar al necesitado, que por vivir una vida humilde, una vida agradable delante de Dios. Y hay gente que no le importa hacer cualquier cosa por obtener esas riquezas. Gente que hacen cualquier tipo de cosa. En la antigüedad, en la Biblia lo vemos en el antiguo pacto, que a José lo vendieron por dinero, a Jesús lo vendieron por dinero. Entonces, cuando vemos cómo el dinero es representado en la Biblia, nos damos cuenta que el dinero en las manos del impío no es nada provechoso. Sin embargo, en la mano del justo es comida para el hambriento, es ropa para el necesitado, es un alivio y una ayuda para aquellos que tienen alguna necesidad. Entonces, el dinero tiene un buen uso que se le puede dar, porque el valor del dinero está más allá de lo monetario, está más allá de lo que usted puede adquirir con él. El valor del dinero está en el trabajo y el tiempo que se dedica para producirlo. Pero en esa misma medida, mientras más ansiamos tener riqueza, pues más tiempo y más trabajo dedicamos, y por lo tanto tenemos menos tiempo para Dios y menos tiempo para hacer la obra de Dios y menos tiempo para ayudar o servir a un necesitado. Cuando entonces hablamos de Mamón, el hijo del diablo, estamos viendo que la Biblia dice: nadie puede servir a dos señores. Terminará amando a uno y aborreciendo al otro. Nadie puede servir a Dios y a la riqueza. O le servimos a Dios o no le servimos. Hay una diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven. Vuelvo y repito, no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. No es que usted no puede trabajar, no es que usted no puede producir dinero, no es que usted no puede tener una vida cómoda, tener cosas materiales que le acomoden la vida, una buena casa, un buen vehículo. No me refiero a que no pueda tener eso. Lo que estoy diciendo es que el amor al dinero, la Biblia dice que es el principio de todo mal. Raíz de todo mal es el amor al dinero. Entonces, si el amor al dinero es una raíz, es un principio de todo mal, de todas las cosas malas que nosotros estamos viviendo y viendo, entonces yo no puedo de ninguna manera hacerme partícipe del mal que genera el amar el dinero. Y vemos que la gente vende sustancias prohibidas, que la gente asesina, vemos el sicariato por dinero, guerra por posesiones de cosas materiales. Entonces la riqueza es injusta, la posesión desmedida de bienes, ese es Mamón. Ese es el hijo del diablo, que le está haciendo tanto daño a la gente, que está llevando tanta gente a la perdición de su alma, a perder el amor por el prójimo, a llenarse de orgullo y de soberbia y de vanidad. Mamón, el hijo del diablo. Cuando usted ve a una gente, una persona que lo único que está tratando de hacer en su vida es acumular riquezas desmedidas, sepa que allí está operando esta entidad. Cuando usted ve que las personas, y usted lo pone en proporción en el mundo, el porcentaje, y apenas quizás un 10% o menos de la población mundial
tiene prácticamente todas las riquezas del mundo. Lamentablemente, más del 90% de la población mundial tiene menos que el 10%. Hoy tenemos magnates con 70,000 millones, 100,000 millones de dólares, 130,000 millones de dólares. Y entonces cuando usted ve esto y ve esa revista que muestra a los más millonarios del mundo, donde los que menos tienen de 1,000 millones de dólares en adelante, usted dice, ¿y qué es lo que están pensando ese grupo de 100 personas que están en esa revista de Forbes? ¿Qué es lo que están pensando con acumular tantas riquezas? En estos días hubo un revuelo porque un youtuber fue a África y creó 100 pozos de agua cuando hacía décadas que este problema subsistía en aquel lugar y nadie le dolía, nadie iba, nadie hacía nada, los políticos, ni los gobiernos, ni los millonarios, ni los grandes empresarios. Porque estamos viviendo en una iniquidad y el que se quiere enriquecer y tener tantas posesiones materiales más allá de las que necesita, muchas veces se convierte en una persona inicua y crea iniquidad. ¿Por qué? Porque cuando usted acumula, no le permite al otro tener. En el libro de Isaías dice, hay de los que añaden casa a casa. ¿Habitarán ustedes solo la tierra? No dejan espacio para que nadie adquiera nada. Estoy parafraseando. O sea, personas que compran todo y no le dejan espacio al pobre para tener ni siquiera una casita. No le dejan ni siquiera la posibilidad de comprar. Aquí en República Dominicana hay sectores donde hay millonarios y ricos de toda la historia de República Dominicana, que son los dueños de barrios donde viven miles y miles y miles de personas. Donde viven 20,000 familias, ellos son los dueños de todas esas casas y todo ese territorio. Dueños de más del 70 o el 80% del territorio de la República Dominicana. 5 familias. Entonces, eso es iniquidad. Eso es Mamón, el hijo del diablo. Entonces, la pobreza no es una maldición. La pobreza no es una influencia diabólica. La pobreza también es fruto de la inequidad de los que están bajo la posesión de Mamón, el hijo del diablo. Entonces, lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, en el capitalismo y en esta forma de hacer dinero de manera voraz y de enriquecerse, los que son más ricos cada vez son más ricos, es que estamos viendo manifestaciones de la inequidad, un ministerio de iniquidad. Pero gracias a Dios que Dios tiene cuidado de sus hijos, que Él dice que Él no deja que sus hijos mendiguen pan, que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, que Dios provee a sus hijos, que Dios tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que consideremos los lirios del campo o los pajaritos que no siembran, no cosechan, sin embargo Jehová lo alimenta. ¿Cuánto más nosotros que valemos mucho más que esos pajaritos y que esos lirios del campo para nuestro Dios? Pero ni aun Salomón pudo vestirse como uno de los lirios del campo. Sin embargo, Dios a nosotros nos permite vestirnos, nos permite tener alimento. El apóstol decía que con sustento y abrigo estemos contentos. El sabio Salomón decía, no me des riqueza ni pobreza, dame lo necesario para vivir. No vaya a ser que me olvide de ti en la riqueza y no vaya a ser que en la pobreza blasfeme de ti. Pero dame lo necesario para vivir. Eso es una oración sabia. Eso es una mente clara. Nosotros necesitamos que Dios nos dé lo necesario para subsistir, para sustentar a nuestra familia. Porque la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Nosotros, los padres de familia, tenemos que sustentar a nuestra esposa y nuestros hijos. Pero no podemos llegar a un punto donde el adquirir riquezas y posesiones materiales para nuestra familia nos lleven a perder todo el tiempo de nuestra vida sin mirar a Dios y sin rendirle a Dios el tiempo que se merece. Y una de las cosas que está aconteciendo hoy aquí, y puedo quizás asegurar que en todas partes del mundo, es que la gente no tiene tiempo para Dios porque solamente tiene tiempo para producir dinero y para cubrir necesidades y pagar deudas. Solamente. Lamentablemente.
Muchísimas personas emigran de aquí, de República Dominicana, a otros países y allá tienen que trabajar 2 horarios de trabajo y no tienen tiempo ni siquiera para descansar. Cuando vienen al país a durar un mes o durar un fin de año, se sienten muy contentos porque tienen un descanso momentáneo. Sin embargo, la vida del hombre no consiste solamente en trabajo. La vida del hombre consiste en poder servirle, adorar y glorificar a Dios. Y Dios, que es el dueño del oro y de la plata, de la tierra y su plenitud, del mundo y lo que en él habita, nos va a proveer lo que sea necesario. Cuando vemos la tentación de Jesús en el desierto, allí Satanás le presentó a su hijo Mamón, le presentó las riquezas del mundo, le presentó, dice la Biblia, una ilusión, porque él no es dueño de nada. Él no tenía nada que darle a él, porque la Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. El oro y la plata es de Jehová. Y si usted y yo somos hijos de Dios, somos herederos, coherederos con Cristo del reino de los cielos y de la riqueza que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a despertar y no se dejen envolver en el sistema que el mundo quiere llevar a la sociedad en el día de hoy. No nos podemos dejar envolver de los afanes, de las riquezas desproporcionadas, del creer que yo valgo por lo que tengo y que si no tengo nada, no voy a valer nada. A mí no me importa, hermano, que cuando yo llegue a un lugar me vean en un vehículo que no sea de gran precio. Porque mucha gente entiende que el éxito del hombre o de las personas se mide por las cosas materiales que tiene. Y eso se nota en las actividades que uno va. La gente quiere proyectar y vender que su éxito y sus logros se manifiestan en la ropa que viste o en los vehículos que tienen o en la casa que pueden exhibir. Sin embargo, eso es vanidad y eso se va a quedar y va a ser destruido en el fin aquí en la tierra. Así que, hermanos, yo espero que el tema de hoy sea de bendición, que podamos reflexionar, que tenemos que hacer lo que hay que hacer, pero sin olvidarnos de lo que Dios nos dice, que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. El mundo ama los deleites, el mundo ama la riqueza, ama las posesiones, los lujos, la vanidad. Nosotros amamos a Dios y Dios nos provee de lo necesario para vivir aquí en la tierra, pero lo más importante es la salvación. Acordémonos de aquella palabra, de aquel rico. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma? Dios te bendiga en este precioso día que el Señor nos ha regalado para compartir una palabra contigo. Esperando que si no te has suscrito a este canal lo puedas hacer. Si quieres compartir, comenta este contenido. Para nosotros es un gran placer poder interactuar con las personas que pues nos siguen a través de este canal en las diferentes partes del mundo. Para mí, su hermano pastor Víctor Almanzar, un gran placer compartir con ustedes en el día de hoy. Así que bendiciones para su familia, para su ministerio. Recuerde que siempre tratamos de hacer este contenido con el propósito de edificar, de que usted sea edificado y nosotros también. Es una bendición recíproca. Hasta una próxima entrega, si el Señor lo permite.